revise cuando haga falta. Omar Plaini, secretario general de Canillitas, además de legislador provincial, pero en todo caso lo llamamos por esta calidad de secretario general de Canillitas, porque obviamente allí hay una preocupación en relación con todo esto. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marco Citadini lo saluda aquí en Radio del Plata. ¿Qué tal, Citadini? Un placer a usted, saludo a todo el equipo y a los oyentes también. Lo mismo para nosotros, Omar. Bueno, gracias. Está un poco planteada, ¿no?, la inquietud que están teniendo obviamente todos los trabajadores, los gremios en general. Los que cierran paritarias, las cierran pensando en no quedar atrás, y los que ya han cerrado dicen, bueno, tenemos que reabrir de alguna forma, ¿no? Bueno, sí. De hecho, de alguna manera la vara la puso el Congreso de la Nación cuando ambos presidentes de ambas cámaras firmaron un 40% con los trabajadores del sector. Claro. Hubiese gustado a todos, inclusive no solamente al gobierno, al ministro de Economía y a quienes tenemos alguna responsabilidad importante sindical de dar respuesta a nuestros representados y representadas, que la inflación hubiese rondado el 29%, pero teniendo en cuenta que la variación acumulada en lo que va de este año es del 21,5 y la variación interanual es del 48,8, está clarísimo que va a haber que aplicar las cláusulas de revisión, con la cual los últimos años vienen firmando todas las organizaciones sindicales, o cláusula de revisión o cláusula gatillo, pero está claro que eso hay que aplicarlo porque siguen los salarios yendo por la escalera y los precios por el ascensor, como decía nuestro creador. Pero claramente lo bueno de todo esto es que el gobierno tiene la intencionalidad que los salarios estén en algún punto por arriba de la propia inflación. Esto para marcar lo distinto que es este gobierno al anterior. El anterior, al contrario, tenía la decisión política y la voluntad de que los salarios fueran por debajo, a tal punto que durante 4 años del gobierno macrista se perdió entre un 17 y un 20% promedio de los trabajadores asalariados activos, y arriba de un 20% los jubilados pasivos, los trabajadores pasivos, con lo cual lo bueno de esto, dentro de la situación que tenemos, que no es buena para nada, es la intención del gobierno de que nosotros podamos discutir las paritarias libremente, y eso se respeta mucho en un gobierno nacional y popular como este. Esta es una parte, ¿no? Y que coincido plenamente con usted, está muy clara la intención y además se dice todo el tiempo, y también en acción se ve esto mismo. Luego está la necesidad de que el aumento en cada uno de los sectores no se vaya, digamos, utilizando alguna frase tristemente célebre, por la canaleta de los precios, ¿no? Digamos, porque es algo que uno ha visto que ha pasado con quienes ya cerraron paritarias, que los precios se terminan comiendo ese incremento que podían tener por el año, ¿no? Bueno, uno de los sectores más complejos, y si usted quiere, no solamente complejo, sino yo le diría a esta altura irreverente, es el sector de los formadores de precios. No hay manera hasta ahora de poder ponerlos en caja y ordenarlos. Pareciera que les importa un bledo reactivar el consumo interno, el mercado interno, volver a potenciar nuestro mercado interno para así después tener posibilidades en un ámbito exportable. A ellos pareciera que no les interesa, y realmente ese es el trabajo que hay que hacer, y ahí es donde yo me permito sugerir algunas cuestiones que me parece central a la hora de las decisiones. Obviamente es el gobierno nacional el que tiene las herramientas, que tiene los instrumentos para aplicar las medidas necesarias, pero creo que hay que pasar de esto que bien planteó el gobierno en un comienzo, de un Estado articulador. Creo que hay que dar un salto cualitativo hacia un Estado regulador, si no, no hay manera, pareciera que no hay manera que comprendan. Por eso siempre resalto que nuestro modelo de desarrollo económico en el peronismo, precisamente, es el de la generación de empleo genuino, empleo formal, empleo de calidad y en blanco, sobre todo, con recibo de sueldo, como digo yo. Este es el peronismo que nosotros conocemos, el peronismo productivista, ¿no? El peronismo que da lugar a la especulación que tienen estos sectores formadores de precios y otros sectores. Podríamos ampliarlo mucho más, obviamente, cuando hablamos de la administración del comercio exterior, de cuando hablamos de nuestros puertos, de nuestros ríos, nuestras vías navegables, y así podríamos seguir. Pero claramente me parece que allí habría que tomar alguna actitud un poco más firme, porque de lo contrario seguimos en esta discusión que realmente
llega un momento que agobia, ¿no? Sí, y además genera un círculo vicioso espantoso, ¿no? Que después termina derivando en que somos poco competitivos. Los mismos que después dicen somos poco competitivos son muchas veces los culpables de que lo seamos, ¿no? Porque uno dice los trabajadores necesitan inevitablemente recuperar en paritarias algunas de las cuestiones, pero los formadores de precios suben los precios para tratar de absorber algo en una redistribución de los ingresos claramente regresiva. Y entonces eso hace que luego los esfuerzos sean para que vuelvan a incrementarse en estas cláusulas que estamos mencionando y terminamos siendo muy caros para el resto del mundo. Y entonces ahí lo que hacen esos sectores es pedir devaluación. Es medio como que ya es conocida esta receta y siempre nos trae problemas. Lo mejor sería que se sosieguen un poco en su ansia por ganar, ¿no? Bueno, también hay un problema que es conceptual. Yo creo, le agregaría a lo que ustedes plantean, que la derecha se apropió de algunos términos que son claramente peronistas, por ejemplo, la competitividad, la eficiencia, la mejora de la productividad, se los apropió la derecha. Que esos son, y lo tenemos que tomar desde el primer peronismo, de nuestras corrientes nacionales y populares, porque ¿qué decimos nosotros del sindicalismo? Nosotros estamos dispuestos a discutir competitividad, sí, claro, por supuesto, ¿cómo no vamos a discutir? Estamos dispuestos a discutir tecnología, pero ¿qué tecnología? La tecnología de punta que habla el neoliberalismo, que termina siendo este modelo capitalista especulativo, o la tecnología conveniente donde podamos generar nuevas fuentes de trabajo sin que pierda el trabajador y que roboticemos absolutamente todo. Y el otro punto es el trabajo por recibo de sueldo. Desde ese lugar las grandes naciones crecieron allí. Podríamos hablar de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, de Estados Unidos y de Alemania en el siglo XIX. Entonces, la propia Unión Soviética, que ha tenido un proceso de desarrollo e industrialización muy importante. Entonces, estas cosas, pero claro, cuando las decimos nosotros nos acusan de todo, nos quieren acusar falsamente de estatistas, de cualquier cosa. Y creo que allí está la gran discusión. Por eso digo, hay 2 o 3 cuestiones que son centrales. El tema de la conceptualización, obviamente es una batalla cultural, y hay otro tema que desde mi punto de vista es estratégico, que es cómo se difunde y cómo se informa. Y allí la agenda la sigue fijando la concentración mediática de la comunicación, la información y la difusión. Y ahí nosotros tenemos un déficit enorme, yo me permito decirlo, yo creo que el gobierno lo tiene que tomar a bien, pero eso hay que modificarlo, es de raíz, porque hoy es la gota de ácido. ¿Por qué? Porque hoy las redes, la concentración mediática hacen un daño muy profundo, y yo creo que ahí nosotros necesitamos tener una actitud distinta. Esta es la mirada de alguien que, bueno, el año que viene voy a cumplir 50 años como vendedor de diario, como canillita, y creo a esta altura de mi vida conocer cómo se difunde. Ustedes lo han sufrido en carne propia, sí. No, además la lucha nuestra ha sido tremenda y sigue siendo, y siempre digo, después que te enfrentás al grupo Clarín, cualquier enemigo es chico, realmente. Y bueno, ellos fijan la agenda juntamente con la gente de Techín. Fíjense en que AEA son dominadas por estos 2 grandes grupos, y yo creo que ahí hay que plantarse, digamos. Lo peor que le puede pasar a un navegante, quedarse a mitad del río, ¿no? Le quiero preguntar por esto último, que en realidad son 2 preguntas en una. Usted sabrá qué parte contestar en qué momento, pero digo, por un lado hay allí una mirada de cómo tiene que continuar la Central Obrera, la CGT, ¿no? Esto por un lado, hay una pregunta en relación con cómo debe hacerlo, pero obviamente también hay una mirada del frente de gobierno, donde el sector de los trabajadores está representado. Y a mí me da la impresión, pensando vaso medio vacío, uno dice, bueno, a veces para ganar hay un frente que tiene tantas miradas que por allí puede dificultar cierto avance hacia un lugar. Pero también es verdad que lo que a mí me parece, lo planteo es porque ayer hablábamos del tema de la hidrovía y conversamos con alguien del oficialismo que se paraba en un lugar que por ahí era opuesto al de otros sectores del oficialismo. Que eso sí enriquece el debate. Digo, ¿cómo usted está viendo esto, Omar? Bueno, son 3 o 4 cosas las que usted plantea. En primer lugar, la autocrítica que se debe hacer del movimiento sindical argentino. El movimiento sindical argentino logró la dimensión que logró y el reconocimiento, sobre todo internacional, de una magnitud que aquí no se valora, porque fue Juan Perón el que lo resignificó. Por eso él terminó diciendo al regreso al país, el sindicalismo argentino es un condominio del poder, se refería al gobierno. Claro. Primera cuestión, que nosotros para lograr eso, y ser esa famosa columna vertebral, tenemos que conformar un programa,
un programa nacional, de características regionales y aún internacionales, cambiar la metodología de elección de las autoridades de la Confederación General de Trabajo, y hablo de la Confederación General de Trabajo no solamente porque es la central que va a cumplir este año 91 años, sino porque además la experiencia propia de la CTA tampoco dio el resultado que la propia CTA esperaba, porque bueno, terminaron dividiéndose. Entonces, eso hay que resolverlo. Para eso, programa y metodología de elección de las autoridades de la CGT, que hoy, lamentablemente, 10 o 15 organizaciones terminan definiendo por el sistema de elección a través de congresales, porque son numéricamente más grandes, y terminan definiendo por casi 300 organizaciones el destino de la Confederación General de Trabajo. Es un tema que nosotros debemos hacernos también acuerdo. Claro, claro. Por otro lado, usted me decía digamos, de la coalición de gobierno. Sí. Bueno, yo soy uno de los que creo que uno de los problemas que tenemos son las coaliciones. Más allá que yo las rescato, las valoro, y fue muy importante para recuperar el gobierno, esa ancha unidad que hicimos, pero creo que uno de los problemas que tenemos y que se desvaloriza la política es que no tenemos grandes partidos políticos que, como supimos tener en un momento donde había plataformas. Claro, la famosa plataforma, ¿no? Exacta, los programas, claro. Entonces hoy cualquiera va a la televisión y cuando el establishment quiere impulsar a un candidato o una candidata, lo pasea un ratito por la televisión y después se larga de candidato o candidata, venga de donde venga, sin plataforma, sin ideas claras, sin tener un partido detrás, y ya es candidato o candidata. Claro. Le arman después una figura jurídica. Entonces, eso creo que nos daña la política, porque en vez de discutir ideas, terminamos discutiendo personas. Claro. Eso lo único que hace es que la ciudadanía, una parte importante, cada vez le crea más de la política, cuando la política es la única herramienta real de transformación y de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, ahí me parece esas dos cosas que son centrales. Y nuestra coalición debe saber administrar las tensiones. Por supuesto que hay distintas historias, distintas pertenencias, hay matices, hay diferencias, pero yo creo que precisamente nosotros tenemos una ventaja muy grande en ese sentido. Hoy, solamente hay una dirigente, que en este caso la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que está muy por encima del resto de los dirigentes y dirigentes políticas, y eso lo viene probando hace muchísimos años ya. Entonces me parece que allí eso debería ser aprovechado como una gran oportunidad, y después ver cómo discutimos ideas, y todos tienen que estar, digamos, o sea, las nuevas generaciones, el aporte de las generaciones como la mía, que quizás más que pretender ser podemos estar, pero aportando de la propia experiencia. Me parece que allí hay que tener grandeza, hay que dejar de lado personalismos, egos, discusiones banales que no conducen a nada, y revalorizar, vuelvo a insistir, las grandes fuerzas políticas que en su momento tuvimos. Creo que por ser un país de características presidencialistas y por tener el sistema partidario que tenemos, me parece que eso es una dificultad para la democracia, inclusive porque nos afecta y se desvaloriza la política cuando realmente es la única transformadora. Claro. Omar, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos que nos brindó. No, gracias a ustedes, un abrazo a todo el equipo y también a los oyentes de esa radio tan querida por muchos de nosotros, que fue Radio de Plata, que también la sufrieron y la pasaron muy mal durante los 4 años de Macri, como muchos de nosotros. Y esa fue una radio que hay que rescatar y revalorizar, así que lo de ustedes no solamente es valorable, sino que amerita que haya un reconocimiento. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo para usted también. Omar Plaini, secretario general de Canillitas, bueno, con este último reconocimiento.